Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Qué bueno saludarlos de nuevo, estar de nuevo con ustedes. Am, de pie, de pie. Ese es el mensaje que traigo hoy para ustedes. De pie, tenemos que estar de pie. Y vamos a ver de pie delante de qué, o de quién, o cómo es, o de qué se trata. El nombre de nuestra porción es ese. Es una porción doble en realidad. Nitzabim y Bayelech. Estamos terminando ya el ciclo de estudio de la Torá. Ya estamos a ¿qué? 3 días de Rosh Hashanah. em, y luego se nos viene ya, ustedes saben que eso viene pegadito, primero de Tisri, el Rosh Hashanah, el Yom Teruah, luego el Yom Kippur, el 10, y luego Sukkot, el 15, y rapidito estamos ya finalizando Simchat Torah y terminando un ciclo y empezando uno nuevo. Y la porción, como les decía, doble, Nitzavim Bayelech, que al traducirlo queda como de pie y fue, muy, muy interesante. De pie y fue. Aunque aquí el y fue es de suceder, ¿no? Y fue que tal cosa y sucedió que tal cosa. Pero interesante y bonito como nos queda en español. De pie y fue. Solo sucede una vez estando de pie. Así que quiero que vayamos a la Torah. Al inicio de la porción, de la primera de las dos porciones de Nitzavim, esto es Deuteronomio, capítulo 29, versículo 9, donde está escrito, y leo para ustedes. Todos ustedes están firmemente parados en este día delante del Eterno su Dios. Los jefes de las tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus niños, sus mujeres y el prosélito que está en medio de tu campamento, desde el cortador de tu leña hasta el que extrae el agua. Y habrán notado que hoy no traje una versión en la versión que siempre traigo, la versión occidental más popular, la Reina Valera del 60, porque no quiero entrar en tanta explicación del comienzo porque me va a tomar mucho tiempo. Traje una versión directamente del hebreo, una de las versiones traducidas al español del hebreo. Todos ustedes están firmemente parados. La Reina Valera dice, hoy todos ustedes están delante de Dios. Pero aquí es importante el parado, o sea, la posición. La Torah ahí usa nitzavim y justo es la palabra que le da nombre a la porción. En hebreo ahí es aten nitzavim hayom kulechen lifnei Hashem Elohechem, que literalmente viene siendo como ustedes están parados, están de pie, están firmes, hoy todos delante de la divinidad, delante del Eterno, su Dios. Y este texto, este simple texto que va a ser la base de nuestro mensaje, tiene una de esas frases que, eh, que me llama mucho la atención en todo este asunto de la espiritualidad. Y es la frase delante de Dios. No solo Nitzavim, ¿no? El nombre de la porción, que ya es fantástico, pero lo que hace que este Nitzavim sea aquí tan fuerte es lo que dice después, delante de Dios. Había que estar, o se está señalando más bien aquí el gran hombre de Dios, Moisés, que estaban delante de Dios firmes, parados, delante de Dios. Esta expresión resume eh, un concepto que a mi gusto es de lo mejor cuando hablamos en términos de la espiritualidad. Me parece que resume la expresión de espiritualidad, de hecho. Tiene que ver con la posibilidad ciertísima de que el hombre tiene de estar delante de su Dios. La posibilidad ciertísima. Lo digo como posibilidad en términos de que, si bien también dije ciertísimo, esto es así, pero posibilidad porque el hombre es el único que puede echar a perder esto, evitar que esto pase, evitar de que esto pase. ¿De qué? De que el hombre esté delante de su Dios. Así lo dice el texto de la Torah. Están firmemente delante del Eterno Elohechem, su Dios. Dios ahí y conjugado en el posesivo. En este caso de la segunda, de la primera persona. A ver, el Eterno su Dios, sí, la segunda persona del plural. El Eterno su Dios. Y de verdad que intento medirme, pero me es imposible no señalar acá el sentido de pertenencia
en lo que refiere de la relación Dios-hombre, hombre-Dios, o Dios-pueblo, pueblo-Dios, como quiera que fuere. Pueblo está constituido de hombres, ¿no? Ese sentido de pertenencia que el hombre ha de tener para con su referencia de lo supremo, del eterno, su Dios, es algo que está claramente marcado en las Escrituras. Otros textos, tanto de la Torá como de los profetas, lo marcan no solo en una dirección del hombre hacia Dios, sino también de Dios hacia el hombre, este sentido de pertenencia. Por ejemplo, leemos en Éxodo capítulo 6, versículo 7, la primera parte del versículo dice, y yo os tomaré por mi pueblo, y el posesivo, la primera persona del singular, tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Se dan cuenta el sentido de pertenencia mutuo? La intención divina es que ustedes sean míos y yo ser suyo. Dice, sigue diciendo, y vosotros sabréis que yo soy el eterno vuestro Dios. ¿Cómo alguien puede de verdad conocer a Dios? Es necesario que haya sentido de pertenencia. Luego, el sentido de pertenencia responde inmediatamente a la relación. Si no hay relación, no hay sentido de pertenencia. Si no hay sentido de pertenencia, no hay verdadero conocimiento de lo divino. La experiencia de espiritual, en el fondo, es una experiencia epistemológica, es un camino epistemológico, un camino de conocimiento, es una vivencia, una expresión de encuentro personal. Es un recorrido que el hombre tiene que hacer en su vida de encuentro, de conocimiento, de acercamiento, de expresión de su más alto ser en procura del conocimiento místico, dirá alguno, el conocimiento de su Dios. Esto desarrolla, por supuesto, un sentido de pertenencia. Dice Jeremías 7:23, la primera parte. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis, estaba olvidando el pequeño detalle, vosotros me seréis por pueblo. Sentido de pertenencia. Si hay una escucha del mensaje de lo divino, lo que sucede inmediatamente es que se entra en contacto con esa realidad. Y al entrar en contacto con ella, lo siguiente es que se desarrolla este sentido de pertenencia. Son maravillosos esos textos. Nos hablan de un sentido de pertenencia, como digo, mutuo, del que Dios tiene para con su creación, para con su pueblo, y del que su pueblo o su hijo ha de tener para con él, para con él. Pues este sentido de pertenencia que lo divino muestra hacia el hombre y el que se espera que el hombre tenga para con su Dios, es lo que revisten al hombre, el sentido de pertenencia mutuo, es lo que reviste al hombre de una dignidad tal que hacen posible y accesible a nuestro entendimiento la forma como se expresa el texto de la Torah que señalamos. Aten nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elohechem. Ustedes están firmes, parados, todos, hoy delante del Eterno, su Dios. El sentido de pertenencia del encuentro con lo divino es lo que hace que el hombre pueda pararse firme delante de su Dios. Y es algo que debe pasar, según nos deja el texto, Hayom, o sea, hoy. ¿Recuerdan un par de semanas atrás donde analizamos el concepto de Yom y Hayom? Hoy. Yom es día. Cuando se dice Hayom es este día, el hoy. Hoy es el día. Hoy es cuando debemos tomar para nosotros estas palabras de la Torá. Ustedes deben estar firmemente. Lo que significa es una relación, una sana espiritualidad nos debe llevar a estar firmes delante de Dios, parados frente a Él, no arrastrados. Oh, vamos lento, ¿no? Porque normalmente la espiritualidad nos deja, aparentemente, la idea popular es que el hombre debe ir allá, humillado, arrastrado, soy gusano, soy polvo, soy nada, y para que de pronto me acepten un poquito, Dios nos quiere ver humillados. Bueno, la Torá nos dice, ustedes están firmemente parados hoy delante del Eterno su Dios. Y vamos a ver todo lo que esto significa en términos prácticos para nosotros. Uh,
Contrario a lo que pudiera parecer, este tema de estar delante de Dios es un asunto evidente, es un asunto evidente en las Escrituras y en el análisis verdadero, profundo de la vida. Hablar de relación con lo divino, hablar de relación con Dios, hablar de espiritualidad, necesariamente implica la familiaridad. Hablar de relación con Dios implica necesariamente familiaridad, confianza, guardando las proporciones, un tú a tú, pero no un guardando las proporciones que venga a limitar el tú a tú. No, guardando las proporciones sabiendo quiénes somos y ante quién estamos, pero una vez conscientes de eso, saber que estamos en el tú a tú, que lo divino se nos presta como el tú eterno, del que tanto habla Uber, que tanto me gusta a mí. Nosotros permitirnos ser el tú para él, somos lo otro para él, pero cuando es tú, hablamos de relación. Lo que quiero decir es hablar de relación en términos de familiaridad. Pero si lo divino es allá lo grande, lo alto, lo excelso, lo supremo, Dios, lo infinito, y yo bajo, rastrero, miserable, pequeño, finito, temporal, mortal, además. Pero hablar de entrar en relación, y es lo que se supone que procura Dios, ya lo supone que quedó demostrado con los textos que hemos traído, ¿no? Yo les digo estas cosas, la idea es que ustedes sean mi pueblo y yo ser su Dios. Yo los tomaré por padre y ustedes me serán por hijos, etcétera, etcétera. Familiaridad, relación. Así que obligatoriamente cuando hablamos de relación, de que lo divino busca relación con el hombre, necesitamos hablar de familiaridad, de emparejamiento. Eso hace que, por supuesto, haya un elevado que desciende y haya un descendido que se eleva. Hay una realidad que baja y hay una realidad que sube. Para que pueda tener lugar el encuentro, el verdadero, el genuino encuentro, es necesaria la familiaridad. Nos toca olvidarnos por un momento de los roles. Lleve eso, para que el análisis nos sea un poco más sencillo, lleve eso a cualquier relación. Presidente, ciudadano. Si han de tener una relación, claro, tenemos claro que estamos delante del presidente, pero llega un momento en que para poder hablar, el tipo se tiene que olvidar de que es el presidente y a mí me toca olvidarme de que soy el simple ciudadano, porque si no voy a estar todo el tiempo ahí rindiéndole honores. Bueno, de pronto hoy en las figuras políticas de hoy esto no se marca mucho. El tiempo de los reyes era un poco más fácil, ¿no? Al rey, al soberano le rendías honor o le rendías honor, ¿no? Pero vamos, con cualquier figura que sea importante para nosotros, un líder espiritual, un profesor, el papá y la mamá, llega un momento en el que el sujeto superior se tiene que reducir un poco y el otro inferior tiene que levantarse un poco y darse cuenta que puede entrar en contacto, si no todo el tiempo va a estar halagándole, rindiéndole honores, manifestándole la expectación. Para que haya relación, tiene que haber descenso y ascenso. Y una vez en familiaridad, no es que se anule lo que uno es en su rol de grandeza o el otro en su rol de menos grandeza, no es que se anule, no es que desaparezca, pero en el momento del encuentro debemos estar conscientes de familiaridad. Y esta realidad de los encuentros naturales no escapa de los encuentros hombre-Dios, Dios-hombre, de los encuentros espirituales, de los encuentros con lo divino. No nos escapa, absolutamente no. Podríamos llegar a esas conclusiones solo reflexionando y pensando, pero sé que la mayoría de mis oyentes, no todos, y esto me parece fantástico, la mayoría de mis oyentes están muy acostumbrados a que traigamos sustento bíblico sobre eso, así que vamos a ver un versículo, un par de versículos por lo menos, pero, pero usted analiza y eso es necesariamente así. Vamos, el Salmo 113 es quien nos lo marca, quien nos lo marca. Salmo 113, 5 y 6 dice, ¿quién como el Eterno nuestro Dios? Ya te estás dando cuenta que cuando te diriges a lo divino, estás lejos. Es lo otro, lo absolutamente otro para ti. Tú estás aquí y esa realidad de lo divino está allá, mucho más alto que tus pensamientos. O sea, es lo absolutamente otro, ¿no? No hay manera de medirlo, es inconmensurable. Bien, ok. ¿Quién como ese Dios? Nuestro Dios.
Qué bárbaro como lo dice el salmista, ¿no? ¿Quién como el Eterno? ¿Quién? O sea, no hay, pero es nuestro Dios. Ay, a pesar de todo hay familiaridad. Que se sienta en las alturas, sigue diciendo el texto. Salmo 113, estamos, versículos 5 y 6. Que se sienta en las alturas, sea lo supremo. Y luego, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Ok, es lo enorme, es lo santo, es lo absolutamente otro, lo absolutamente trascendente y todos los adjetivos que quieras ponerle. Como te quieras referir para manifestar su grandeza. Bien, pero es tu Dios, es lo que Él procura, es lo que deberíamos procurar nosotros. Entonces, sabes que con todo y que esté en la mayor altura, en la mayor magnificencia, desea y entra en contacto con lo bajo. Y eso, en términos de nuestro entendimiento, se llama reducirse, bajarse, humillarse, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. No solo se humilla a bajar a la tierra, mirar al cielo ya es una reducción para él. ¿Por qué? Porque es lo supremo, lo que trasciende al propio cielo. Es lo más alto de lo alto. Lo alto para nosotros lo podemos, siempre lo tipificamos con el cielo, ¿no? Lo más grande, el cielo. Uf, lo alto. Bueno, lo que está por encima de eso es lo divino. Es decir, lo que escapa, lo inefable, lo que escapa de nuestro entendimiento. Eso, entender eso es fundamental para el desarrollo de una sana, equilibrada y viva espiritualidad. Tan cierto como que Dios desciende al encuentro del hombre, es que el hombre asciende en su encuentro con Dios. Tan cierto como que Dios desciende para entrar en contacto con nosotros, cuando nosotros nos disponemos para entrar en contacto con Él, ya es un camino de ascensión. Decir que el hombre se dirige a lo divino es hablar de ascenso. Que el hombre se dirija a Dios ya es crecer. No lo hace el hombre, no se dirige el hombre hacia Dios en una oración, en una vida, en un modo de vida, lo que sea. No lo hace si no supera, aunque sea en la medida más mínima, sus formas más básicas, escindidas y bajas. Siempre cualquier direccionar, cualquier emprendimiento, cualquier iniciativa del hombre hacia lo supremo ya implica crecer. Una de las historias más bellas de los escritos apostólicos neotestamentarios, la del hijo pródigo, creo que casi siempre lo digo, siempre que cito la historia, digo que es la historia más bella porque me parece fantástica. La del el hijo desperdiciador, despilfarrador, el hijo pródigo. Pero esta historia nos avisa de lo que significa dirigirse a lo supremo. Si ustedes se fijan, el tipo se ha portado muy mal, el tipo la había embarrado, el tipo nos dejaba claro lo bajo que puede llegar a caer la naturaleza humana, y lo digo así, lo subrayo, lo bajo que puede llegar a caer no es en esencia esto, pero es la posibilidad de lo que puede pasar. Pero el tipo, ese es la muestra clara de lo bajo que puede llegar a caer la naturaleza humana, pero cuando él decide volverse a su padre, y acuérdense que es una parábola, el maestro lo está llevando para el hombre que se separa, que desvía su camino y se aleja de lo divino y de repente decide retornar. La historia termina con que el hombre cuando retorna, en la parábola, el hijo pródigo a su padre, cuando retorna no es recibido ni para humillarle, ni con rechazo, ni con humillación, ni con nada de esas cosas. Le reciben, le abrazan, le afirman, le besan, le hacen banquete, le ponen anillo, bueno, se hace fiesta. Y el maestro toma esa parábola para decir que así, cuando un hombre se vuelve hacia lo divino, sin importar el camino que dejó, lo importante no es el camino que dejó, sino su decisión de retorno. El hecho de que el hombre retorne hacia lo divino lo reviste de tal dignidad que lo de atrás queda atrás. Y ahora lo que importa, tanto que se hace fiesta en el cielo, lo marca el maestro, cuando un hombre retorna hacia su fuente, hay celebración en lo alto. O sea, lo que está pasando ahí es fantástico porque hay un hombre que está ascendiendo. Y uno diría, ¿cómo alguien con tan grosos errores como el del hijo pródigo, no?
le dio la espalda a su padre, despilfarró su herencia, y esto puede representar en la vida, si lo queremos llevar a la aplicación de la parábola en todos los sentidos, al hombre que da la espalda a todo lo bien que le ha pasado, ¿no? A su familia, a la bondad que la vida le ha dado, a la salud y que la gasta, pues viviendo licenciosamente como se le ocurre. Pero ¿cómo es posible que una persona con tan grosos errores luego venga y pueda mantenerse de pie delante de lo grande? En la parábola, el Padre. En la aplicación, lo supremo. ¿Cómo es posible que algo así pueda tener lugar y que no pase nada? Pues bien, porque el poder de la tsubá, la palabra hebrea para arrepentimiento, que no tiene que ver con remordimiento por lo que hice mal, sino con el retorno, con el volver a la fuente, ese poder de la tsubá, del retorno, el poder que reviste al hombre, que se vuelve, que se arrepiente de sus desvíos, que le pesa lo que hizo y por tanto toma decisiones en consecuencia y se vuelve, ese poder, ese retorno, lo embiste de un poder que hace que la persona se convierta en un ser con la suficiente dignidad como para poder pararse delante de lo divino. No para arrastrarse, para pararse, para permanecer firme de pie, como dice la Torá, Nitzavim. Hoy ustedes están firmemente parados delante del Eterno, su Dios, Lifnei Hashem Elohechem. Es increíble todo lo que sucede en una persona que por fin decide volverse, que por fin se decide a retornar a la fuente, a procurar retomar el camino de su vida. Ese es el concepto verdadero de arrepentimiento, el sano. Vas por ahí, te das cuenta que vas mal en la vida, decides darte media vuelta y tomar el rumbo en el sentido contrario, retornar a la fuente. Lo que pasa, lo que sucede en una persona que decide en su fuero más íntimo retomar el camino es poderosísimo. Todo ese proceso introspectivo que devienen en el retorno del hombre lo mudan por completo. Y eso es crecer. Nosotros fácilmente juzgamos por las apariencias. Ah, se hizo religioso. Ah, empezó a ir a una comunidad, a una secta, a lo que fuere. Ah, está haciendo, qué bien. Pero no nos damos cuenta de lo interno. Cuando un hombre se vuelve hacia lo divino, es porque algo terrible pasó en su ser. Mírense, imagínense al hijo pródigo, todo lo que pasó viviendo allá en su ambiente donde estaba, ¿no? Y pensando, y volver a la casa, y los jornaleros, porque el plan era volver a pedirle misericordia a su papá para que lo recibiera como jornalero. Pero él, en esa posición, imagínense el pensar a concluir eso. Cuando se fue mostrando en dónde andaba su mente. Dame la herencia, no quiero tener que ver contigo. Ese era este muchacho. Yo no quiero tener que ver contigo, quiero tener que ver con mi herencia, ir y vivir lo que quiero. Darme todas las libertades posibles. Ahora tenía que volver a decir que no, que él se había desviado, que eso no era lo mejor para él mismo, que estaba totalmente equivocado, que entendía que su mayor bienestar era en casa de su padre, junto a su hermano y demás. El tipo cambió por completo. Y eso es lo que pasa con alguien que se vuelve a Dios, alguien que se toma la oportunidad de revisarse a sí mismo, que toma la valiente y sabia decisión de volverse, de decir, me equivoqué, algo tengo que cambiar. Todo lo que pasa adentro de esa persona para que termine tomando esa decisión, lo cambian por completo. Si no, le aseguro, no lo haría. Porque se está exponiendo al juicio, a la crítica, al que dirán, a la burla, a un montón de cosas que antes le importaban. Ahora ya no, porque sabe que lo más importante, lo esencial, es lo que está a punto de llevar a cabo. Por eso les digo, una persona que vence su orgullo para dirigirse a lo divino, que deja atrás toda una vida que ha tejido alrededor de lo pasajero, de lo efímero, de lo vano, que lo deja atrás para dirigirse a lo divino, es un valiente que no fácilmente llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí superándose a sí mismo y ha sido mudado en una persona totalmente diferente. Y eso hace que pueda ahora estar de pie, bien parado, delante de Dios. Hasta aquí, hasta aquí, la importancia de lo que quería marcar, del Nitzavim. Ahora quiero que veamos los efectos, lo que esto produce en la vida del hombre.
porque es evidente que una persona que sabe, que tiene claro quién es y dónde está parado delante de lo divino, sabrá cómo ubicarse con el resto de cosas. Una persona que sabe quién es y cómo está parado delante de lo divino será una persona que va a saber ubicarse delante del resto de la realidad, de cosas, de personas, de instituciones, de realidades, etcétera. Esto, como habrá notado, es claramente un asunto que tiene que ver de forma frontal, de forma directa, con lo que se llama el autoconcepto. Yo, cuando me sé parar, cuando sé quién soy, cuando me doy cuenta que por dirigirme delante de lo divino puedo permanecer de pie, cuando me doy cuenta realmente quién soy delante de la cruda y desnuda realidad del mundo, ahí soy capaz de pararme delante del resto de cosas. El autoconcepto no es un asunto meramente psicológico o una moda moderna. Es un tema de la mayor trascendencia espiritual y práctica, el tema del autoconcepto. Una persona que no sabe quién es delante del cielo, eh, por eso lo marqué y todo el tiempo hablé hasta el momento de saber que cuando estamos delante de Dios no vamos arrastrados, no vamos humillados. La presencia de lo divino ante nuestra mísera realidad de vida, claro que nos abate. La presencia de lo supremo, claro que nos hace caer postrados, nos hace caer de rodillas, nos hace caer rendidos. El muchacho iba: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como un jornalero. Pero una vez desarrollado ese valor le embiste de la suficiente dignidad para estar delante de su padre, quien abraza, le besa, etcétera. Y lo marqué desde el principio porque alguien que se entiende y se conoce, se reconoce así, delante de Dios va a saber manejarse delante del resto, que es lo que me importa en lo que me queda de tiempo tratar. Una persona que sabe, o más bien lo va a poner al contrario, una persona que no sabe quién es delante del cielo, que no sabe quién es delante de sí mismo, no podrá sostenerse delante de nada ni de nadie, porque sencillamente no sabe qué es lo que va a sostener. ¿Cómo me voy a sostener delante de esto? Si no sé qué es lo que estoy sosteniendo, no sé quién soy, no me puedo parar delante de lo divino, ¿qué me voy a poder parar delante de la gente? No me puedo parar delante de la realidad del cielo, ¿qué voy a poder pararme delante de los problemas y de las situaciones? Aparte, ¿qué sería? ¿Pararme quién? ¿Pararme qué? ¿Qué es lo que voy a sostener en pie? Si no sé qué soy. Por eso les decía que el tema del autoconcepto es fundamental en la vida. ¿Qué eres? ¿Por qué te cuesta tanto pararte delante de esa realidad y decir, no, no me dejo delante de esto, no voy a caer delante de esta situación, no voy a caer delante de tal programa, de tal moda, de tal ideología por la cual están queriendo llevar el mundo? No, no voy a dejarme caer. ¿Por qué te cuesta? No te sientes bien, algo sientes que no anda bien, pero ¿por qué te cuesta pararte firme? Porque te desconoces, porque no sabes quién eres. Mire, el texto cuando dice hoy están delante de Dios es, en realidad nos está marcando cómo deberíamos pararnos frente a la vida, como de frente hacia la vida. Y una persona que se reconoce a sí mismo, que se conoce a la luz de su hacedor, a la luz de lo supremo, a la luz de lo divino, que sabe pararse delante de Dios, puede pararse delante del mundo. Alguien que no se reconoce, que no tiene noción alguna de sí mismo, de lo que es, ¿cómo cree que va a poder sostenerse? Lo único que intenta es simplemente pasar y vegetar, a sostenerme. ¿Y qué es lo que voy a sostener? Estos días lo he comprobado. He estado cerca de personas que quieren generar contenido para sus redes, ¿no? Ya sea de modo propositivo, es decir, presentando algo, una idea, chistes, contenido, o así, algo parecido a lo que yo hago, una propuesta de un contenido que pueda interesarle a la gente, en mi caso ayudarle y demás. Pero he estado delante de gente así, he estado tratando, hablando, charlando, compartiendo con gente así, que quiere generar contenido para redes o simplemente como publicidad para alguno de sus emprendimientos de negocio. Y he notado una particular coincidencia eh, en este tipo de personas. Ponen su cámara, su equipo con el que se graban, empiezan a
ajá, exponer su mensaje, a compartirlo, a decir. Y me he dado cuenta, por ejemplo, voy a citar un caso concreto sin nombrar, por supuesto. A una persona, un chico con el que he hablado, un chico que se expresa bien, habla bien, tiene un buen registro, se ve bien, de buena apariencia. Y cuando se expresa, mueve bien su boca, gesticula bien, pero él toma su aparato y empieza a grabar, inmediatamente empieza a grabar, cambia su forma de hablar, empieza a afectarla, a torcer un poco la boca, y sí, vengo a decirles, y me preguntaba, comparto con él y tenemos confianza, pero me atrevo a decirlo, si bien no lo estoy nombrando. Lo tremendo que pasa, la falta de seguridad, esto es evidente, no he hablado con él, bueno, tienes que ser más seguro. O cualquiera obviamente puede notar que yo también tengo este tipo de errores y dirá, hablándole de seguridad a otro y él no las tiene. Bueno, no se preocupe, mi torcedura de boca es natural. Yo tuerzo la boca porque es así. Pero en fin, más allá de eso, claro que todos tenemos inseguridades. Que señalemos cosas que se ven no implica que no tengamos también falencias o defectos. Ese no es mi punto. Mi punto es que me he dado cuenta la enorme falta de seguridad que hay en los muchachos. Muchachos aquí, muchachos puede ser de 20, 30, 40 y 70 en las personas, la falta de seguridad en sí mismos, que cuando tienen que hacer algo, cuando tienen que exponerse al mundo, inmediatamente se mudan. No en el sentido ideal que lo mencioné hace un rato, de cambiar, de mudarnos, sino de que se afectan, se fingen, se ponen en modo actor, en modo actuación, en modo fingimiento, en modo adoptar una postura. ¿No? Le decía el ejemplo de este muchacho, hablar así, ¿para qué? No es necesario. Pero como que hay tanta inseguridad de si lo van a hacer bien, y me lo ha comentado, ¿será que sí, será que no? Que adoptan otra postura y se echan a perder. Recuerdo que tuve una experiencia muy parecida eh, cuando era chico, cuando estaba iniciando la secundaria, 11 años por ahí, 12 tal vez. Y en estos días pensando en esto me di cuenta que es una cruda realidad. Cuando uno no sabe quién es ni delante de quién está parado, le cuesta mucho manejarse hasta en las cosas más mínimas. Yo estaba en la escuela y en alguna ocasión el profesor me pone a leer. No me dice, Martínez, lea para el grupo el texto. Ya ni me acuerdo. Y miren, a mí siempre me ha gustado leer y desde la primaria he tenido buena lectura. Entonces yo leía muy bien. Pues bueno, 11, 12 años, ya se supone que un estudiante tiene que leer bien, ¿no? Entonces yo leía muy de corrido, ran, con todas las pausas y todo el cuento. Pero tenía tanta inseguridad de mí, me hacían lo que hoy llaman bullying, yo no sabía que existía eso, pero bueno, algunos compañeros eran tan fuertes y había burla y demás, pero me acuerdo que había tanta inseguridad que yo en plena lectura empecé a leer como que, a ver, hoy yo tengo aquí un libro en la mano, pero bueno, digamos algo de memoria, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo empezaba, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, fingiendo que leía mal, como para mimetizarme, camuflarme, hacerme igual al resto, y que no hubiera ningún tipo de burla, de señalamiento, para no destacar por leer bien. Lo recuerdo perfectamente y recuerdo la sensación horrible que me quedó después de hacerlo. Tal inseguridad que me llevó a querer parecer otro, aun si ese otro que intentaba parecer era menos que lo que era. Terrible, terrible esa inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando no nos conocemos a profundidad, yo sabía que leía bien, pero no me conocía, no sabía que eso era un valor, y si leía mal, pues mi valor era lo que era. El punto aquí no es sobre virtudes y defectos, sino sobre la realidad de lo que somos. Cuando no me conozco y no entiendo, cuando no me conozco delante de lo divino, es decir, cuando me presento delante de la realidad de todo lo que es y sé que soy esto y no voy a fingir nada, delante de lo divino significa delante de la realidad, delante de aquella realidad a la que no puedo engañar, a la que no puedo venir a fingirle, cuando soy capaz de pararme delante de la realidad con lo que soy y decir, esto soy, ni más ni menos, ojalá fuera más,
Alguno dirá, ojalá fuera menos, pero es lo que soy. Cuando sé pararme delante de la realidad con lo que soy y me conozco, entonces puedo sostenerme. Pero cuando no sé lo que soy, cuando no me conozco, no me conozco a la luz de la realidad suprema, es donde empiezo a adoptar formas y aquí y a parecer más, y queriendo parecer más, parezco menos, queriendo hablar interesante, entonces torzo la boca y empiezo a hacer un ceseo diferente. Notará usted que esos creadores de contenido todos quieren parecer paisas pues, en Colombia y tener otro acento, y no importa de dónde seas, pero hay que sonar más o menos así, y se va, y hay que aprender a hablar todos como el típico productor de contenido. No, 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 no hay que parecer nada, porque queriendo parecer lo que no somos, creyendo que hacemos más, hacemos menos, como le pasó a este muchacho que le digo, amigo mío. Y esto pasa en la vida. Piensa y reflexiona mucho en esto. Cuando alguien intenta hacerse parte de algo, de un grupo, de lo que sea, piense cuando alguien, em, por ejemplo, llega a la elite del fútbol, deporte pues muy popular, o cualquier deporte, pero yo voy al fútbol porque es el más popular, bueno, a mí el que me gusta y el que más conozco, nada más que por eso. Pero llegan estos jugadores y a mí a celebrar, a tener las actitudes machonas así de desafiantes, de golpearse el escudo, o todos hacerse el mismo tatuaje y este tipo de cosas para parecer más grandes de lo que son, a copiarse cosas, a tratar de emular la vida y el comportamiento de los grandes referentes, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en las cosas buenas para ser elogiados como en las actitudes que ponen y como diciendo aquí no se metan conmigo, y delante de los periodistas. Entonces uno ve muchachitos desafiantes eh, porque un referente mayor lo hizo. Y así fácilmente el hombre se va perdiendo, fácilmente el hombre se va perdiendo. Y bueno, cuando es lo que la persona siempre ha querido, ¿no? Tuvo ese referente, lo fue viendo, lo fue siguiendo, apuntó y vio que hacia allá era donde quería ir. O sea, cuando la expresión de vida que el hombre va adoptando responde a lo que siempre quiso, animado por lo que vio, pues fantástico, es lo que ya ha perseguido. Pero cuando se pierde, cuando es lo que empieza a adoptar para parecer atractivo, para parecer aceptado, para parecer interesante, se va perdiendo. ¿Cómo diferenciarlo uno del otro? El testimonio interno. La persona sabe cuando está cambiando, se está pareciendo cada vez más a su referente y es lo que siempre quiso, a cuando es la actitud que está adoptando para que le acepten, para defenderse, para que no le hagan daño, para que no le afecte. Pero finalmente en ese camino no se siente, no es. El ejemplo que le puse conmigo en mi escuela, haciéndome el que leía mal, para que no me critiquen, para no aguantarme a los compañeros molestos, señalándome y persiguiéndome porque leía bien y a burlarse de mí porque fuera buen lector o buen estudiante. Lo horrible que eso me hizo sentir. Pues lo mismo cuando tú te obligas a parecer otra cosa por cualquier razón. Ese no es el ideal. Acuérdense, partimos de la porción. Hoy, y el hoy tiene que ser hoy, este día, hoy están delante de su Dios, de pie, firme, firme en lo que eres. Él no te obliga a hacer nada, te invita a ser mejor, te invita a crecer. ¿Por qué te habrías de obligar por otra cosa distinta? Si ni lo supremo te obliga a hacer nada, ¿por qué te obligarías por otras cosas a hacer lo que no eres? No, pero vuelvo al punto. ¿Cómo no perderse cuando no se tiene claridad de quién es? ¿Cómo no perdernos cuando no tenemos claridad de lo que somos? Por eso les decía que el asunto del autoconcepto no es una moda psicológica moderna, es un asunto vital. El autoconcepto, ¿qué somos? Me reconozco como soy, sé que eso soy y empiezo a amar eso que soy. ¿Lo quiero mejor? Pues lo mejor, pero amo lo que soy. No intento ser nada distinto. Ahora, sé que esta tesis que estoy intentando presentar tiene dos grandes oposiciones y quiero abordarlas en lo que me queda de tiempo. Dos grandes oposiciones tiene esta tesis del amor propio, porque también junto con el autoconcepto viene el amor propio. Creo que ha quedado evidente, si bien es la primera vez que menciono la palabra, amor propio. Sé que esto tiene dos grandes oposiciones.
La primera tiene que ver con el hecho, argumentado por algunos, de que no podemos estar animando a la gente acerca de sí mismo, que no podemos hacernos creer y hacerle creer a los demás que somos la gran cosa. Se dice, se predica eso. Y yo sé, lo conozco perfectamente, que algunas de las más conocidas expresiones religiosas han sobrevivido sobre la premisa de que el hombre, por naturaleza, es malo. Y yo estoy aquí como pareciera ser promoviendo que no es así. El hombre no es malo, sino al contrario, que el hombre es fantástico como hombre, que es perfecto y todo lo demás. Y lo que se dice por ahí, no, 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 el hombre por naturaleza es malo. Y yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. Bueno, a nadie le tendría por qué importar mi opinión, ¿verdad? Pero de la misma manera, a mí tampoco me tendría por qué importar las otras. Así que estamos parejos. Si a los demás les parece que el hombre por naturaleza es malo, y no le interesa que yo piense que no es así, pues a mí no me tendría por qué interesar que la mayoría piense eso. El presidente argentino nos dejó claro esta vez y va a animar esto a muchos, eh, de, que, de que cuando se está realmente convencido, vale la pena diferir. Se paró el tipo allá en plena conferencia, en pleno encuentro de la ONU, a decir cómo está en desacuerdo con lo que se ha convertido la ONU. Pero bueno, dejemos ese tema de la política quieto. Pero esto me sirve para animarme a decir que no estoy de acuerdo con esto de que el hombre por naturaleza es malo. Pero más allá de que es mi opinión y que yo venga a decir que no estoy de acuerdo, mi pensamiento parte de una base. Es la fuente. La fuente. La naturaleza del hombre es buena por una sencilla razón. ¿Cuál es la fuente de nuestra naturaleza? Es el máximo bien. ¿De dónde proviene nuestra naturaleza? ¿De dónde viene ese diseño? ¿Por qué fuimos concebidos? ¿Dónde fuimos concebidos? En la mente de lo divino. ¿Cómo quiere que usted interprete esa expresión de la mente divina? Eh, Hubo un plan, un diseño, y alguno dirá que somos producto de la evolución. Bueno, la sabiduría inherente en la evolución. Estamos en un mundo con claras nociones de inteligencia en la vida. El solo hecho de que pensemos, reflexionemos, volvamos sobre nosotros mismos acerca de estos temas, nos dejan ver esa inteligencia. ¡Wow! ¡Qué bárbara la evolución! La evolución, la inteligencia evolutiva, diseñó al hombre para que sea todo lo que es. De que esa naturaleza es buena. Ahora volvamos a hablar en serio. La fuente de nuestro ser, la fuente de la existencia, el máximo bien, lo supremo, lo divino, Dios, que es la fuente de nuestro ser, nos hace. ¿Qué creen que pueda salir de ahí? ¿Qué creen que pueda salir del máximo bien? Y el bien, ¿qué dice Dios? Y vio Dios todo lo que hizo y aquí que era bueno. Bueno, somos buenos por naturaleza. No somos malos por naturaleza. La naturaleza es buena. Que nos equivocamos, que la regamos feo, que cometemos errores, más que a diario, a cada instante, absolutamente sí. Absolutamente sí. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Es decir, que nuestra naturaleza sea buena y como es tan buena y tan capaz, fue hecha con la posibilidad de elegir su camino, entonces hace que se cometan errores, se hagan equivocaciones, se lleven a cabo desastres, etcétera, 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 en detrimento de la propia persona. Pero eso no cambia la naturaleza. El mal hecho por la naturaleza, el mal hecho por el hombre humano, por el ser humano, no anula la bondad, la generosa bondad inherente a su naturaleza con la que fue hecho. No, el mal hecho nunca ha detenido al hombre o alguna vez la equivocación ha detenido al ser humano. Más bien al contrario, la múltiple equivocación ha llevado al hombre a la grandeza. Todos los adelantos, todos los logros científicos, tecnológicos, se han construido sobre la base de las ruinas de sus equivocaciones. Creo que salió chévere. No lo voy a repetir porque no me va a salir igual. Pero así ha sido. El hombre ha construido su éxito, el hombre ha construido su grandeza
en la base de su desastre. Ha ido en la vida el hombre prueba, error, construcción, prueba, error, construcción. Conozco gente que se ha equivocado mucho y feo, en todo el sentido de la palabra, profesional, personal, moral. Yo soy una muestra acabada de eso, de errores y equivocaciones, pero como lo que voy a decir, el final es positivo, pues no me voy a poner por ejemplo. Eh, pero conozco gente que se ha equivocado, feo, que con todo y esas grandes equivocaciones han logrado casi que lo increíble. Estos días hablábamos, aquí en casa tuvimos una visita de mis padres y hablábamos de muchas cosas y salía a colación un señor mayor, amigo con el que hablaba hace unos años, y él me decía una frase que dije estos días aquí en casa. El tipo, un tipo de negocio, un tipo de campo, am, pobre, sin mucha educación, pero un día decidió cambiarse de su vida de campesino, agricultor, a la vida de que hace negocios. Y sin experiencia y sin formación, muchas veces los que tienen la experiencia y la formación cometen esas grandes equivocaciones. O sea, a él le pasó. Y perdió dinero. Me decía, mire, yo he ganado dinero y he perdido dinero, he hecho tremendos negocios buenísimos y terribles negocios malísimos y todo. Pero si alguien hoy me dijera, ¿le hubiera gustado no perder esa plata o quedarse con la experiencia? Yo le firmo que repetiría la experiencia, me decía aquel hombre. Repetiría la experiencia con todo y las pérdidas. Y entonces en la casa preguntaba, bueno, ¿por qué alguien puede decir que pierde porque ha aprendido por las pérdidas? ¿Qué es lo que uno aprende con las pérdidas? ¿Qué es lo que uno aprende con los fracasos, con los errores, con las cosas que hace mal? El mal mismo, el mal mismo. Si yo voy por una vía y caigo en el hoyo, esa es la experiencia. No tengo que ponerme muy reflexivo, muy filosófico, porque de la caída aprendí que uno tiene que ir por aquí, que uno... No, aprendí de la caída. ¿Qué aprendí? Que ahí está el hoyo. No voy a volver a pasar por el hoyo, porque el hoyo significa caída. Uga, uga, me caigo, caer, hoyo, hombre, lastimarse, hombre, doler. Esa conclusión puede llegar al más primitivo de los hombres. En la equivocación, en la caída, en el sufrimiento, en el dolor, sé que eso no es lo que quiero y por lo tanto no lo hago. Entonces, sí nos equivocamos y cometemos errores y todo eso. ¿Acaso eso anula? ¿Acaso eso tiene por qué detenerme? Absolutamente no. Todos nos equivocamos. Y no lo digo en el típico sentido que se dice de, sí, todos nos equivocamos, que en realidad lo único que es un intento de justificar lo mal hecho. Cuando nos equivocamos, ay, hombre, nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero solo quieren justificar el error que se mandó. No, 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 no es eso. Todos nos equivocamos en el sentido, lo digo en el sentido de que todos cometemos errores, pero si nos damos cuenta, esas equivocaciones muchas veces son justo en aquello en lo que luego terminamos siendo más grandes. Algunos muy grandes. Gente que se equivocó y perdió de todo en ventas es la que logra luego ser los mejores en ventas. Gente, y tengo amigos que desbarató máquinas, equipos, computadores cuando era lo único que tenían, todo el esfuerzo de su padre, lo, lo echó a perder intentando hacer una y otra cosa. Son los que luego se convierten en genios de la programación, de la informática y todo ese tipo de cosas. Es tan grande el hombre, es tan grande el hombre, que incluso en sus más grandes equivocaciones saca grandes cosas. Como dijo Sófocles, este bárbaro, pensador de la historia, muy antiguo, por lo menos 4 siglos antes de Cristo, antes de la era común. Pero él decía, muchas cosas enormes hay, pero nada más enorme que el hombre. Pues, es impresionante. Sé que algunos tienen problemas con esto. Sé que algunos, sé que para muchos esto es peligroso. Creen que es peligroso empoderar de tal suerte al hombre. Y yo le diré que no. Un hombre empoderado a la luz de la verdad de lo que es, no es peligroso. El poder no le hace daño. El poder solo le hace daño a los débiles,
Alguien que no sabe qué es, a este sí le hace daño el poder. A este sí le hace daño el poder. Alguien que es consciente de su real grandeza nunca se va a poner por encima de sí mismo, porque sencillamente no lo necesita. Ni tampoco por debajo. Valga la aclaración. Un hombre que sabe quién es, que se reconoce consciente de lo que es. ¿Cuál es mi poder? ¿Cuál es mi potencial? ¿Qué potencial tengo pero no lo he llevado al acto? Entonces por eso no puedo engreírme de lo que no he logrado. No puedo decir, me siento orgulloso de tal cosa. Sí, yo puedo en teoría volar. ¿Y vuelo? No, no puedo ir a, qué orgulloso me siento de poder volar. No, hay que volar para decir alguna cosa. Pero un hombre que lo hace no se pone por encima de nadie. El débil sí. El que aspira a ser un aviador puede venir y alardearle. Yo quiero ser un aviador. Mire, cuando yo vuele y haga y todo esto, y ustedes van a ver cómo es que. Pero un aviador que se conoce a sí mismo como aviador, ¿no? O usted ha visto alguna vez a un capitán cuando ha volado, que ha tenido la maravillosa oportunidad de, así con la voz que ellos suelen poner. Buenas tardes, querida tripulación. Les informamos que están volando con el capitán Enrique Martínez, el mejor capitán del mundo. Nunca han tenido un capitán como él. No. Se saluda, se presenta al tipo y les desea un buen viaje. Porque él sabe que ahí es el capitán, no tiene que venir a demostrarle nada a nadie. Es el capitán de vuelo. Solo tiene que entrar en una relación pues, distante, pero sana, y transmitirle confianza a sus pasajeros. No más. Así es la vida. Alguien que en la vida sabe quién es, no tiene que ir procurando hacerle saber, remarcando a nadie ninguna superioridad. El que no lo sabe, él sí. Él sí finge algún tipo de superioridad para marcar, para esconder su fragilidad, para esconder su desnudez. El apóstol Pablo a los romanos les dijo en 12:3, digo pues por la gracia que me es dada. Alguien que sabía dónde estaba parado. Sí, la gracia, es lo divino, claro, sí. Es que nadie está hablando aquí de creer que somos nada que no seamos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Qué tiene el hombre que no haya recibido? Pero una vez recibido, lo tengo. No lo tengo por qué esconder. Tampoco lo tengo por qué exhibir, pero lo tengo que reconocer. Entonces dice Pablo, digo por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Alguien que sabe dónde está parado, ¿sabe qué va a pasar con esa persona? Que su autoconcepto será fiel. El autoconcepto no es alto. No podemos hablar de alta autoestima o de baja autoestima. Hablamos de autoestima, de amor propio, de una estima acorde a lo que es, proporcionada. Yo no tengo que tener alta autoestima, tengo que tener una autoestima cabal. Por estar poniendo tanto énfasis, tienes que afirmar a la autoestima. Es que hay chicos frágiles porque le llenaron la cabeza la idea de que tú eres muy bueno, eres muy inteligente, eres muy bonito, eres muy hermoso, eres muy capaz, eres mejor, el mejor. Y cuando salen a la vida real y se dan cuenta que no son los más bonitos, los más inteligentes, ni los mejores que nadie, entonces se desbarataron, porque su alta autoestima estaba tejida de niebla y no saben qué es lo que van a sostener. A los niños no tenemos que afirmarlos en cosas grandes, tenemos que afirmarlos en lo que son y enseñarles a ser mejores. Bueno, en mi humilde opinión, cada cual, obviamente, que me dio la impresión de que hablé como con palabras que pueden sonar autoritativas. Tenemos que, tiene cada uno, pero a mí me parece sano que fundamentemos a nuestros hijos, y no estoy hablando de hijos, solo este paréntesis, en la realidad de lo que es. Y así para con nosotros. Esto es algo, mire, esto es algo que yo he comprobado una y otra vez. Todo eso que llamamos complejo de superioridad no es otra cosa que el combate de una sabida conciencia de inferioridad. Una falsa conciencia de inferioridad, por cierto. Usted no crea cuando ve a una persona que se pone grande y le hace saber a los demás, llega a un recinto a marcar su autoridad, habla más fuerte, todos están hablando y echa un chiste y es el que se ríe más fuerte. Estas personas dan que pensar, ¿no?
No quiero venir a decir ahorita que es que tengo el discernimiento porque sería mostrar algún tipo de superioridad. Haría desastres, haría el ridículo. Pero hay formas del lenguaje no verbal, cosas que se estudian. Y además, de verdad, cuando el espíritu está en el hombre y el hombre vive espiritualmente, puede tener discernimiento sobre estas cosas. Pero cuando una persona llega a marcar que llegó a un sitio y necesita hacerlo saber, está en un lugar y llega alguien fuerte, firme, superior por algunas cosas, y esta persona se siente empequeñecida y de alguna manera tiene que equilibrarlo, se siente que la empequeñece, se siente abrumada, se siente molesta, entonces se retira o algo, y entonces empieza a adoptar posiciones de crecerse, como el sapo. No sé cuántos conocen el sapo. Feo, bueno, feo, todo es hermoso, pero a mí no me gusta. Me asusta, me da cosa. Tengo algo con los sapos, me dan nervios. Pero bueno, el sapo es un animal indefenso. No tiene ninguna manera de combatir a los depredadores y eso. ¿Qué hace el sapo cuando se siente en peligro? Se crece, intenta parecer más grande. No se metan conmigo, ¿no? El pavo real, o el pavo silvestre, también un pavo normal. Es un animal que no tiene mucho, ¿verdad? Pero cuando se siente amenazado, tú llegas a un pavo. ¿Quién no fue perseguido por un pavo en su niñez? Bueno, de pronto los que vivimos en el campo alguna vez, ¿no? Pero no va y el pavo que hace mismo se crece, se infla, saca sus alas hermosas y empieza a caminar así. ¿Cómo? No te metas conmigo. Así pasa cuando una persona pobre, que no se conoce, pobre digo de espíritu, ¿no? Que no se conoce, que no tiene un autoconcepto sano, que no ha desarrollado el amor propio, se siente amenazada por su realidad. Empieza a crear una falsa apariencia de superioridad, es lo que la gente llama complejo de superioridad, pero solo esconde una sabida conciencia de inferioridad, que es falsa, que es engañosa porque nadie es inferior a nadie. ¿Qué cosa tendría que afianzar en el hombre la idea de inferioridad? Pregunto. ¿Qué? El texto base de nuestra enseñanza, Deuteronomio 29:9 dice, todos están firmemente parados delante del eterno su Dios. Y como si la palabra todos no fuera suficientemente abarcativa, entonces se toma el detalle de explicarlo. ¿Quiénes son todos? Bueno, los jefes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus niños, como si hombres pudiera ser un genérico que algunos, parece que el profeta estaba viendo proféticamente estos tiempos, entonces explica, sus niños, sus mujeres, el prosélito que está en medio de tu campamento, hasta el extranjero, el cortador de tu leña, el aguatero, el que extrae el agua, o sea, todos, todos, everyone, creo que es en inglés, ¿no? Todos, todos, todos. Quiero remarcarlo todo lo que sea necesario. Todos firmemente parados. ¿Algo tendría que ser sentir inferior al hombre? La falacia radica en que hemos permitido que nos instalen la idea de competencia. Lo que nos hace creer inferiores es que pensamos que el tipo que tiene 2 y 3 títulos es superior al tipo que no tiene ni medio título, que a duras penas sabe leer o incluso ni sabe leer. Eso es una falacia. ¿Sabes hasta cuándo es superior ese hombre? Hasta que tú te lo crees. Déjalo que se averíe en desagüe en su baño y vas a ver cómo ruega porque vayas y lo atiendas lo más rápido posible. Deja que su auto se averíe y va a venir ese todopoderoso hombre a pedirle al humilde mecánico, hay humildes mecánicos, o humildes, no estoy diciendo menores ni inferiores, no estoy tratando de ir con lo que piensa la mayoría, al humilde mecánico que no vale nada, a ponerse a sus pies para que le arregle su vehículo. Ah, y no me dé tan duro, no me cobre tanto porque puede estar perdido en su dinero, pero siempre va a pedir que no le cobren tanto. ¿Es superior quién? ¿Por posición, por economía, por capacidad? Ah. ¿Te sientes pequeñito cuando viene alguien y de repente hace una presentación, un baile y tú a duras penas puedes caminar sin tropezarte? Espera que a esa persona tenga que expresarse y vas a ver la dificultad que tiene esa persona para expresarse, que tú no tienes. Entonces, si la idea es por comparaciones, siempre va a haber superiores. Este va a ser superior a mí en esto y yo superior a él en esto. Este en aquello, este en lo otro. ¿Se imaginan ustedes a Einstein, por ejemplo, cantando?
o se imaginan a Adele fabricando un avión. No, pero es que no está para eso. ¿Quién dijo que hay que comparar una cosa con otra? Como el cuento por ahí que hay con los GOATs, o sea, con los supremos, superiores en cada cosa. No los compares, disfrútalos. Así contigo, no te compares, disfrútate, ámate. Alguien empoderado realmente en la conciencia de lo que es alguien que no solo que no es dañino para el resto, sino que es definitivamente favorable. Yo oro por gente así, en serio lo digo. Gente que sabe dónde está parada, que no se arrastra ante nada ni ante nadie. Alguien que sabe pararse y estar de pie delante de lo divino y delante de lo que sea. Como no se cae delante de Dios, no se cae delante de nada. Nadie tendría por qué humillar a otro, pero de la misma manera, nadie tiene por qué humillarse delante de nadie. Esto no es, como pudiera creerse, algo contrario a la espiritualidad. No, es un asunto espiritual. Cuando la presencia divina se hace manifiesta en la vida de un hombre, la reacción obligada es que caemos postrados, lo dije al inicio. Caemos postrados, nos humillamos, rostro en tierra, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Pero una vez nos percatamos de lo grande, de lo enorme, de lo divino, entonces inmediatamente después pasa que el hombre, que es el que se dirige ahora a lo divino, puede estar en pie. Todo aquel que se postró delante de lo divino, lo que pasó después fue que Dios le dice, levántate y anda, levántate y ve, levántate y haz. A José le dijo, humilde él, caído y todo, le dijo, bueno, ahora esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. A Salomón le fue, dijo, humilde él, no, yo soy menos que nada, yo no voy a ser tan fuerte como mi padre, ni tan sabio, ni tan capaz. Bueno, a Salomón le dijeron, levántate y sé hombre. Gedeón se sentía nada y le dijeron, bueno, pues levántate y ve con esta tu fuerza. A Eliyahu le dijeron, así, el gran profeta, al gran profeta, estaba caído y dijo, Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Bueno, que está bien por esta dosis de humillación que tienes. Ahora te digo, levántate, come y bebe, largo también camino te resta. Hay mucho por hacer y nadie más es capaz de hacerlo sino tú. Wow, eso es lo que tenemos por delante. ¿Por qué tengo esto en las manos? El shofar. Porque Nitzavim viene con Hayom, ¿se acuerdan? Hoy están parados. Y ese hoy, explícanos a ellos, una referencia al Rosh Hashanah, al día que llamamos al día del juicio, en donde se hace sonar el shofar. Estamos a 2, 3 días de que eso se miércoles por la noche. Y el jueves en el día se escucha el shofar. Y más que escuchar un shofar físico, el sonido de esto es lo que espiritualmente pasa, que es un día en donde el shofar del cielo, en donde el hombre es llamado por lo divino para que se levante delante de él y se juzgue como lo juzga lo divino, como un ser hecho con la dignidad. Ese es el juicio divino sobre el hombre, un ser hecho con la dignidad suficiente para estar delante de él y vivir lo mejor posible, para gestarse todo el bien que anhela y desea. No menos que eso tenemos que ir a buscar este miércoles a la noche, este jueves, durante el día. Pero más que eso, Hayom, hoy, todos los días de tu vida. No sé cuándo vayas a ver o escuchar este mensaje, si en vivo, si en diferido, si un mes después, si muchos años después, pero cuando sea que lo escuches o lo recibas de alguien más, sabe que tienes que pararte delante de lo divino. Y si te paras ahí, no vas a estar por debajo de nadie. No te vas a tener que poner por encima de nadie porque no lo necesitas. No necesitas demostrar que eres nada. Simplemente vas a hacer lo que eres. Eso es suficiente. Así que, queridos, queridas, de pie, de pie. Eso es lo que piden de nosotros. De pie delante de lo divino, de pie delante del mundo, de pie delante de lo que sea. Amado, yo te doy gracias por tu Torah, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra maravillosa, por la luz, por la verdad que ella trae a nuestras vidas. Gracias por este bálsamo. Gracias por esta palabra que nos levanta. Gracias por esta porción que nos anima a levantarnos, a pesar de lo que sea. El volvernos hacia ti nos reviste de la suficiente grandeza como para estar contigo y salir al mundo a vivir de igual a igual con todos, a unirnos con otros para hacer lo mejor que podamos por nosotros mismos y por nuestro mundo. No para ponernos por encima de nadie, ni para ir a ponernos por debajo de nadie, convenientemente, rastreramente, simplemente para sacar provecho, sino solo parados delante de ti y delante del mundo con ganas de hacerlo mejor. Que cuando nos equivoquemos, tengamos ese valor de reconocerlo y volver y retornar a la mejor senda, al mejor camino y cumplir así lo que han diseñado para nosotros.
que nos desarrollemos en la plenitud de nuestro potencial, dándote siempre la gloria y la honra, pero siempre con el compañerismo y la suficiente familiaridad contigo, sabiendo que estás con nosotros y en nosotros para que logremos todo eso que has planeado, que juntos logremos llegar a esa plenitud, a ese ideal y que en medio de esa maravillosa carrera te descubramos y te conozcamos, porque esa es la vida, esa es la fuente de la vida, el recorrido de la vida, conociéndote, conocerte, así como nos has conocido y que podamos hacernos uno contigo. Gracias te doy por esa verdad, por tu Torah, Señor. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su palabra. Cuídense, pásenlo bien, disfruten todos estos días de fiesta espiritual, porque para eso es, no para sufrirlas, para disfrutarlas, para empoderarnos en el espíritu y vivir de la mejor manera posible. Chao, chao, bendiciones, Shavuot Tov.